10 hombres salieron a ese encuentro. ¿Se recuerda de esa historia? ¿Quién eran? ¿Quién eran? Si me ayuda, eran 10 leprosos, ¿cierto? Según las leyes, estos no podían acercarse. No podían acercarse a la gente que estaba sana. Sin embargo, estos leprosos tenían que, a una cierta distancia, tenían que empezar a tocar una campana, empezar a decir: somos impuros, somos impuros. Y cuando yo leía este mensaje decía: wow, qué tremendo, porque en ese tiempo los samaritanos y judíos no podían estar juntos, se tenían mala, había toda una connotación histórica que usted lo puede leer y buscar en la Biblia. Y de verdad que ellos no podían estar, no podían transar una palabra. Sin embargo, cuando la lepra llegaba, ahí no importaba la clase social, no importaba quiénes eran, sino solamente eran los que tenían lepra. O sea, eran judíos, samaritanos y quizás qué otra gente estaba en ese montón. Sin embargo, estos 10, y a mí me hacía ruido, como 10 personas que a lo mejor tenían diferentes clases sociales, conocían de Jesús. Y en ese tiempo no había WhatsApp, no había el diario, quizás cómo se comunicaban de boca en boca, pero sabían que había una persona que iba a Jerusalén. ¿Me sigue? Amén. Iba a Jerusalén y esa persona cargaba algo especial, porque estaban los fariseos, los judeoseos y todos los feos, como ya se conoce esa frase, ya se la conoce. Entonces sabían que iba pasando el maestro, que Jesús iba a Jerusalén, y como Dios es tan bondadoso, su misericordia es tan grande, ¿cierto? Jesús tenía que pasar por Samaria y Galilea. Entonces eran 10 leprosos. Según la ley nadie podía acercarse a ellos, tenían que guardar una distancia. Sin embargo, estos leprosos, al ver que venía Jesús, gritaron: Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No, así no gritaron, hermanos. La enfermedad era tal que muchos, cuando yo estaba ahí estudiando, decía: wow, a algunos se les caía la carne, otros se les caía la nariz, otros perdían parte de la oreja, y llegaba a un estado que muchos ni siquiera veían. Pero habían 10 en un lugar, y allá gritaron: Jesús. Yo me imagino esa escena: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuántos llegaron esta mañana buscando a Jesús? Jesús había comenzado este viaje largo y sabía que le esperaba cuando llegara a Jerusalén, ¿cierto? Que iba a sufrir la traición, que iba a sufrir el abandono, que muchos iban a desertar, otros iban a huir. ¿Usted se acuerda de esa escena, cierto? Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, los que decían: sí, Señor, aquí estamos, iban a salir corriendo. Que venía una muerte, y esa era muerte de cruz para Jesús. Sin embargo, Él tenía que hacer y tenía que demostrar el poder de Dios. Él tenía, y Dios, yo creo que le dijo: pasa por acá, porque van a haber unos leprosos que van a pedir misericordia. Pero que a través de la palabra, y que lo que vamos a estar en esta hora viendo, que a través de la fe y la obediencia, diga conmigo: fe y obediencia. Era necesario que Jesús pasara por aquel lugar. Amén. Y yo estaba viendo un poquito la historia y me metí ahí a ver la distancia, y de verdad que era una distancia considerable, hermanos. Y habían leprosos que estaban esperando que Jesús pasara. Qué importante es saber que habían hombres que tenían una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Ser sanos. Porque su piel, su estado de leproso, no podían
interactuar con la gente, no podían conversar con la gente. Ellos vivían aislados, lejos de su familia, lejos de sus hijos. Quizás veían de lejos a sus hijos, pero nadie se les podía acercar. Y podía ver que también, si ellos trataban de acercarse, la ley dice que permitía que los apedrearan. Entonces ellos en su enfermedad preferían, ¿cierto?, estar ahí, estar en un grupo. Quizás que comían, que compartían, pero su estado era un estado de muerte. Dice la palabra que la gente en ese entonces, la lepra lo semejaba al pecado. Eran los impuros. ¿Cuántos llegamos un día así? Impuros, pecadores, no merecíamos. Pero bendito Jesús, que Él tenía que salir al encuentro de nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Si ese aplauso es para Dios, tiene que darlo más fuerte. Dice que Samaria era una provincia despreciada por los judíos. Para que ponga ahí, una provincia despreciada por los judíos. Los consideraban habitantes de una calidad racial y religiosa. O sea, samaritanos no podían estar con judíos, pero sin embargo el menoscabo a los samaritanos era grande. Pero al saber que Jesús, el maestro, iba a pasar por aquel lugar, le gritó, y yo me imaginaba la escena, 10 hombres allá, Jesús aquí, y los leprosos gritaban: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y en ese tiempo no había micrófono, no había megáfono, estaban los discípulos ahí, y yo creo que los discípulos, Pedro ahí, ¿cierto? Jesús, vámonos, ¿cómo te vas a acercar a ellos? Porque los discípulos eran como bien, eran los guardaespaldas. Pero Jesús tenía una misión, y era demostrar el poder de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús? Cuando los vio, Jesús respondió: vayan a presentarse ante los sacerdotes. Nota acá, en esta frase: vayan a presentarse delante de los sacerdotes. No envió la palabra, no se puso a echar afuera a los demonios, rompió toda religiosidad. ¿Me sigue? Porque muchas veces nos encuadramos en la religión, y sin embargo Jesús solamente le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Esa era la palabra enviada. Y ellos tenían que decir: bueno, si Jesús lo dijo. Ahora, si ellos sabían que Jesús tenía poder, era porque su fama había corrido por toda la región. Era porque sabían que el Jesús que envió una palabra cuando el centurión tenía a su siervo enfermo, y el siervo fue sano, y solamente envió la palabra. O sea, ellos conocían esa noticia. Ellos conocían que si Jesús decía: hace esto, algo iba a suceder en el camino. Porque si estaban leprosos y quizás estaban ahí como cojeando, y quizás algunos le decían: pero vamos, si Jesús dijo vamos, creámosle. Porque ya ellos estaban listos para morir. O sea, no tenían cura. No había ninguna cura en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, la ley decía que los leprosos tenían que presentarse delante de los sacerdotes. Y en el libro de Levíticos había todo un protocolo, por así decirlo, para poder presentar a los leprosos. Que usted se lo va a dejar tarea para la casa también, para que lo lea. Amén. Este es el mes de la Biblia, así que tenemos que seguir leyendo la Biblia. Amén. Entonces,
el libro de Levíticos habla cómo estos leprosos tenían que presentarse delante del sacerdote. Los sacerdotes no eran médicos, sino que eran personas que estaban ahí para poder ver si el leproso había sido curado. En ese tiempo no había milagros, ¿cierto? No creían en los milagros porque eran así, radicales. Y cuando estudiaba decía, wow, los leprosos, algunas personas, el tan solo hecho de poder tener una mancha en la piel ya era declarado leproso. A esa magnitud. O sea, no necesitaban que se les saliera la piel, sino que el que, no sé, presentaba ronchas, leproso al tiro, apartado de la sociedad. ¿Se imaginan ese tiempo? ¿Cómo tiene que haber sido la ley? Que si te veían con una mancha, a esto aíslenlo. Te sacaban de tu familia, te sacaban de lo que estabas haciendo, porque en ese tiempo la lepra no tenía cura. Entonces, los leprosos, obedeciendo a Jesús, en esa acción, en la acción de ir al sacerdote, demostrarían su fe. Diga conmigo, fe. ¿Se acuerda que hace un tiempo le hablé de la fe? Que era un músculo, que había que ejercitarlo. Estos leprosos dijeron, vamos a ejercitar la fe. Porque una persona, un hombre mayor de autoridad nos dijo que fuéramos. Muchas veces a nosotros nos dicen, hace esto. Y nosotros, ¿qué? Ándate por aquí. No, yo me voy por acá. ¿Le hace ruido eso, no? Nos guían con una palabra y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Entonces estos leprosos, obedeciendo esta asignación, obedeciendo esta palabra, agarraron rumbo hacia Jerusalén, donde estaban los sacerdotes. Y yo me imagino en el camino que iban ahí viendo si pasaba algo, viendo que le faltaba no sé cuántos kilómetros, viendo que a lo mejor tenían sed, tenían hambre en el camino, pero dijeron, vamos a ir, porque Jesús nos envió. Y mientras iban caminando, ¿qué pasó? Fueron sanos, quedaron totalmente limpios. Su piel volvió a ser libre de toda mancha. Sin embargo, uno de ellos, al ver lo que sucedió, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Hay muchos que estudian la palabra, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? Se devolvió. ¿A qué? Muchas veces somos hijos, diga conmigo, malagradecidos. Porque podemos ver que a través de este leproso, que él recibió sanidad en el caminar, dijo, stop, voy a ir a agradecer a aquel que envió una palabra y yo fui sano. Voy a ir a agradecer. Hubo en su corazón gratitud. Y empezó que cuando iba a ver a Jesús, empezó a dar gloria a Dios. Empezó diciendo, alabado sea el Señor. Yo me imagino que él venía entrando y no sé cuánto tiempo le faltaba para llegar. Y decía, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Honro a Dios por todo lo que Él hizo por mí. Honro a Dios porque Él fue bueno conmigo. ¿Dónde están los que en esta mañana dicen, yo honro a Dios porque Él ha sido bueno conmigo? Honro a Dios porque hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido conmigo. Hasta aquí Dios me ha bendecido. Entonces, este leproso alababa al Señor y regresó corriendo a Jesús y se echó en sus pies. Yo creo que los discípulos le dijeron, a ver, no, mira, ese leproso que viene allá, no lo vamos a dejar pasar. Y se pusieron ahí y no lo querían dejar, pero él, yo creo que el ímpetu que tenía, Señor, pues yo quiero agradecerte, quiero besarte los pies, Señor, porque tú tuviste misericordia de mí. Muchas veces llegamos a la iglesia
y no entendemos que hemos llegado a un lugar santo, a un lugar donde tenemos que venir a agradecer, que tenemos que con nuestro cuerpo decir: Señor, gracias, que no me importa quién está a mi lado, yo me postro delante de ti, Señor, yo me postro delante de ti, Señor, y si tengo que arrodillarme, y si tengo, Señor, que botar lágrimas, Señor, delante de ti, es porque quiero honrarte, es porque tengo un corazón agradecido de parte de Dios, porque tú, Señor, has hecho el mejor milagro en mi vida. Jesús lo miró y lo observó y le dice: ¿y no fueron 10? ¿Y no fueron 10 los que fueron sanos? ¿Y no fueron 10? ¿Y a dónde están los otros 9? Solamente dice acá que regresó el extranjero. ¿Cuántos hay extranjeros hay en este lugar? ¿Cuántos extranjeros agradecidos de Dios? Porque Dios ha sido bueno. Y Jesús le dice: ¿y dónde están los otros 9? Los otros 9 que movieron sanidad, dijeron: estamos listos, los vamos para la casa, vamos a ver a mi familia porque la he hecho de menos, vamos a ver a mi hijo, a mis hijos. Quizás muchos tenían un banquete, lo estaban esperando porque vieron la sanidad, pero se quedaron en la pura sanidad. Ahí vamos a ver el texto más adelante. Se quedaron en la pura sanidad y no volvieron a agradecer a Dios. Muchas veces nos quedamos en la sanidad y no volvemos a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Esta iglesia debería estar repleta. Deberíamos pasar los 15,000 personas, porque Dios se ha manifestado en todo este tiempo. He visto la mano de Dios y hay milagro tras milagro, milagro tras milagro. ¿Y dónde están el otro 90% que dicen: Señor, gracias? ¿Dónde están? Y muchas veces nosotros decimos: no sé, ¿dónde están los agradecidos, John? ¿Dónde están ese 90%? Deberíamos tener ya esta cuadra llena para la gloria de Cristo. Y Jesús le dice: mire qué importante. Y quiero destacar 3 puntos importantes que yo estaba viendo en esta lección. Este leproso, primeramente, adoró a Dios. Cuando él se puso en tierra, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Recibió, ¿cierto?, un milagro. Dios le sanó de la enfermedad más grande que estaba en ese tiempo. ¿Y qué es lo que hizo? Se postró, adoró a Dios. No le importó nada, solamente adorarle. Fue obediente. Diga conmigo: obediencia. Y esto trajo consigo salvación. Salvación. O sea que a través del agradecimiento, Jesús trae lo más importante, que es la salvación. Por eso que la salvación es un regalo inmerecido. Si tenemos vida, es por gracia de Dios. Si tú llegaste en esta mañana por primera vez a este lugar, déjame decirte que hasta aquí Dios ha sido fiel. Y si te trajo a esta casa, es para que tú puedas obtener el regalo más importante, que es la salvación. Si tú con tus labios ahí le dices: Señor, gracias, gracias, porque hasta aquí, Señor, tú me guardaste. El regalo más preciado, que muchos dicen: salvo, siempre salvo. Pero no es así. Porque si yo tengo un regalo, ¿qué hago con ese regalo? Lo cuido, lo guardo, lo limpio, porque es mi regalo. ¿O cuántos cuando le regalan, están de cumpleaños, le regalan algo y dicen: no es cierto? Sigamos. ¿Le gusta el mensaje? Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Entonces Jesús le dice: qué buena pregunta. ¿Dónde están los otros 9? Solo uno regresó a expresar gratitud. Solo uno. ¿Qué dirá Jesús de nosotros? ¿Qué dirá Jesús si él hoy día en la mañana se para, ¿cierto?
y mira la tierra y dice: ¿dónde están los agradecidos? ¿Cuánto mucho le cuesta entrar en la adoración? ¿A cuánto muchas veces están adorando y que muchas veces nuestro apóstol nos ha enseñado, están en su cabeza en otro lado? O están pendientes de otras cosas, pero no están conectados adorando a Dios. Si Jesús viera la tierra y viera nuestras vidas, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está conectado acá? Hoy día se tuvo que levantar más temprano, ¿cierto? A todos nos costó levantarnos temprano. Pero cuando entramos por esa puerta, dejamos afuera la pereza, dejamos afuera el cansancio, dejamos afuera todo lo que podamos traer, porque hemos venido a un lugar santo donde lo único que hacemos es adorar. ¿A quién? Dígalo, ¿a quién venimos a adorar? Ahora dígalo creyendo. Venimos a adorar a Dios. Si está el Rey de Gloria en este lugar, si está el Rey de Gloria en este lugar, ¿cómo tendría que ser nuestra actitud? Cuando un rey va a visitar un país, todo es en excelencia. Todo se hace en excelencia. Y acá los músicos, comunicaciones, la gente que está en la danza, todo se hace con excelencia. Y si usted viene a ver, si usted viene al lugar que es santo, usted viene con la mejor disposición, usted viene con con la mejor pinta para adorar a Dios. Amén. Lucas, le dije todo eso para entrar en Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Dónde iba Jesús? ¿Dónde iba Jesús? A Jerusalén. Pero tenía que pasar entre Samaria y Galilea. ¿Está aquí, cierto? Amén. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran, gracias por eso, a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe. El libro de Lucas habla que Jesús iba a Jerusalén y tomó este camino para pasar entre Samaria y Galilea. En Jerusalén a Jesús le esperaba la muerte de cruz. Iba a ser el sacrificio más grande por toda la humanidad. Pero él se tomó el tiempo y antes de ir a la cruz tuvo compasión. Esa es la compasión que movía a Jesús, que no le importaba quiénes eran, si eran samaritanos, le importaba pasar por aquel lugar para tener compasión de estos leprosos y mostrar el corazón de nuestro Señor, que era un corazón bondadoso. Jesús salió a nuestro encuentro
y mostró su corazón bondadoso hacia nosotros. Podríamos estar en cualquier otra cosa, perdidos en el mundo, pero Dios tuvo compasión con nosotros. La obra de Dios viene en respuesta a la fe. Así que Dios, o Jesús en este caso, puso una pequeña prueba de fe con estos leprosos. Anota ahí, pequeña prueba de fe. En vez de sanarlos de inmediato, los mandó ir a presentarse al sacerdote. Estos podrían haber contestado, ¿para qué? No hemos sido sanados. Pero la fe estaba en la acción. Diga conmigo, en la acción. Ellos tenían que pescar el grupito y decir, vamos a ir al sacerdote. Vamos a ir a presentarnos. Jesús podría haberlos sanado de inmediato. Pero ¿qué es lo que hizo? Les puso una prueba de fe. Habían que tenido que pasar muchas circunstancias para tomar esta decisión, la decisión más importante, que es la fe. ¿Cuántos en este día, en esta mañana, llegaron buscando una palabra de Dios? Dios dice que pone una medida de fe para que nosotros seamos salvos. ¿Me sigue? Y esa medida de fe va creciendo cuando somos obedientes. Diga conmigo, obediencia. Muchos de nosotros, cuando vemos lo que Dios ha hecho, tenemos que ser hijos agradecidos. En esta casa hemos visto cómo Dios ha respaldado su poder, se ha manifestado en gran manera, como yo le decía anteriormente. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios conmigo? Empieza a traer a memoria cuántas cosas Dios ha hecho contigo. ¿Te ha librado de la muerte? ¿Te dio una familia? ¿Te dio un trabajo? ¿Has conocido lugares que nunca pensaste que ibas a ir? ¿Has pasado por alegría, por tristeza? Pero Dios nunca nos ha desamparado. La bendición de Dios siempre ha sido con nosotros. Los que hemos creído en Jesús, los que hemos creído en Dios. ¿Cuántos hay hijos agradecidos en esta mañana? Que miran para atrás y dicen, Señor, quizás mi familia hubiera estado destruida, yo estaría en el alcohol, en la droga, pero bendito Dios que hasta aquí Él ha sido con nosotros. Entonces cuando llegamos hasta este lugar decimos, Señor, gracias porque tengo esta casa, gracias por mi familia. Muchas veces, aunque no veamos, dice que la fe es ver las cosas que no son como si fuesen. Nunca pensé yo que iba a llegar parte de mi familia a este lugar, pero yo creía que Dios, la buena obra que empezó, la iba a terminar. Y he podido ver la mano de Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan ver y seguir viendo la mano de Dios en su familia? Sigue creyendo que Dios lo va a hacer. Sigue creyendo. Si Dios te trajo a este lugar, es para conectarte a esta casa, a este ministerio, a los padres espirituales que Dios puso en este lugar. Muchas veces, y nosotros los pastores, los que somos sus hermanos mayores, no somos mejores que ustedes, pero sí Dios nos dio una asignación. ¿O no, Pastor Mario? Pastora Romina, mis compañeros de milicia. Muchas veces nuestro apóstol nos pregunta, Mario, ¿qué pasó con el discípulo tanto? Y usted que está ahí sentado, usted piensa que no, si el apóstol está ni ahí. No, si conmigo nunca, ni siquiera me ha saludado. Pero él tiene un radar, tiene
Y Dios le dice: Pastor Elizabeth, ¿qué pasa con la discípula tanto que vino? ¿Dónde está? Necesito un reporte. ¿Por qué no la he visto? Amén. Entonces todos los que están en este lugar, primero Dios, pero acá hay un hombre de Dios que tiene un ojo, como así decirlo, y nos pregunta: ¿qué pasó con esta persona? Y nosotros decimos: wow, ya nos pilló. Y ahí rápidamente empezamos a buscar a esta persona. ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Él nos dice: vayan a visitarle, vayan a orar, necesito un reporte a las 12 en punto. Y nosotros: trágame tierra. Tenemos que dejar todo lo que teníamos, tenemos que dejar nuestros quehaceres, porque dentro de la fe, dentro de la... ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos, disfrutar las bendiciones en esta tierra. Pero hay algo que va mucho más allá, que es la obediencia. Y ahí yo sé que a muchos les va a salir espuma, le va a empezar a manifestarse. Le decía al Señor: por favor, que se manifiesten ahora para que seamos libres. Yo me imagino la escena cuando Jesús tenía que pagar los impuestos y manda a un discípulo a decirle, se acerca al discípulo y dice: Jesús, hay que pagar los impuestos. Y Jesús no no, es que yo tengo oro en el cielo. Entonces sacó una bolsita con todas las monedas de oro en ese tiempo. No lo hizo así. ¿Lo podía hacer? Sí, claro. Si Él es dueño del oro y la plata, de todo lo que está en esta tierra, de todo lo que podemos ver, el universo y todo. Pero ¿qué le dice al discípulo? Usted que ha estudiado la Biblia, usted que es estudioso, ¿qué le dice? Péscate la cañita, ándate a pescar. Y el primer pez que saques, lo abres, con lo demás te haces un pan con pescado. De ahí que salió el pan con pescado. Y de adentro saca la moneda. ¿Qué diría si Jesús me mandara a Cabancha a pescar? No. Diría: no, este hombre está loco. ¿Cierto? Porque humanamente es, cuando nos dicen anda a hacer. Yo me recuerdo que un día estábamos acá en el culto de nuestro apóstol, teníamos nuestra suegra, mi suegra estaba enferma, y nos dice: pesquen, en ese tiempo teníamos unos pañitos que nos ungíamos, y nos mandó al hospital. Y era el culto y estábamos acá en adoración, no sé qué. Y nosotros, bueno, con mi esposa, ya vamos. Y obedecimos. No le dijimos: es que mire cómo ando, ¿cómo ir al hospital así con corbata, con terno? Fuimos con mi esposa y fuimos obedientes. Entonces vemos que a través de la obediencia está la bendición. Y cuando llegamos a aquel lugar, no sé cómo, nos dieron el acceso para entrar al hospital. Ella estaba grave. Y oramos a Dios. Y Dios provocó un milagro. Podríamos decir: no, después del culto, o después cuando esté la visita, porque había un horario de visita, o el domingo creo que no hay visita. Pero fuimos obedientes y fuimos. Y nos dejaron entrar, no sé cómo, y entramos y oramos. Entonces, obedecimos una palabra enviada. Obedecimos al hombre de Dios que honro en esta mañana. Amén. La bendición más grande que nos ha dado Dios es la bendición de la vida eterna. Anota ahí: la bendición más grande que nos ha dado Dios es la bendición de la vida eterna. Por medio de la fe somos salvos. Por medio de la fe a través de Jesús somos salvos. Quizás tú y yo sufríamos una enfermedad incurable, que quizás el mundo o la gente te puede ver con la mejor sonrisa, te puede ver con la mejor apariencia, con la mejor ropa. Pero déjame decirte que muchas veces tenemos una lepra espiritual. ¿Cuántos llegamos con una lepra espiritual?
¿Cuántos quizás teniendo dinero o no teniendo o con una profesión? Teníamos una lepra espiritual. Muchos llegamos así. Muchos llegamos enfermos en nuestro corazón, buscando sanidad. Pero bendito Dios, que Dios nos trajo y nos dio salvación. Diga conmigo, salvación. Tú y yo sufríamos una enfermedad incurable. Dice que el pecado nos desfigura. El pecado nos aparta. Qué tremendo. Porque cuando estos leprosos, y lo podemos ver muchas veces cuando entra el pecado a la vida de las personas, eso no vinieron esta mañana. Te aísla, te va aislando porque no te sientes digno. ¿Cuántos no se han sentido dignos muchas veces? Pero accesamos a través de Jesús. Jesús vino a sanar esta enfermedad. Dice que la medicina ha encontrado la cura a la lepra, pero solo el que puede curar la lepra interna se llama Jesús. Solo el que puede curar esa lepra que cargábamos se llama Jesús. Diga conmigo, Jesús.